Soy cristiano, no me meto en política. Salmo 24:1 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hace algunos años atrás, durante una conferencia para jóvenes estudiantes cristianos a la que me habían invitado como expositor, me preguntaron si era correcto que el cristiano se involucrara en la política. Tiempo después, leí un estudio sociológico que señala que los evangélicos son apáticos frente a la política y en periodo de elecciones son abstencionistas. Estas ideas que aún permanecen en la mente de muchas personas e incluso en la sociedad nos dan la oportunidad de hablar del tema, siempre basados en las Sagradas Escrituras. ¿A qué se debe que los jóvenes pregunten si es correcto al cristiano involucrarse en política? ¿Por qué una gran mayoría de evangélicos son apáticos y abstencionistas? Analicemos el asunto. Una mayoría de evangélicos considera que la política es algo inmundo y sucio, en lo que el cristiano no se debe involucrar. Lo califica de cosa mundana, pecaminosa. Para ello, utilizan versículos bíblicos como San Juan capítulo 18, versículo 36, en donde Jesús le dijo a Pilato: Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Y entonces los evangélicos razonan: si Jesús dijo que su reino no es de este mundo, por lo tanto, nosotros no debemos meternos en las cosas de este mundo, como la política, porque son cosas mundanas. Y entonces asumen una postura política, el abstencionismo, bajo la cubierta de apoliticismo. Debemos aclarar que cuando en la Biblia se habla del mundo, se refiere a tres cosas. En primer lugar, al universo creado por Dios, que aparece en los relatos de Génesis 1 y que menciona el apóstol Pablo en su carta a los Efesios cuando dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. En segundo lugar, se refiere a la humanidad, como en el Evangelio de Juan, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese pasaje muy conocido de Juan 3:16. Pero, cuando la gente usa la palabra mundo o mundano, se refiere a ese sistema de valores y actitudes de una sociedad que se opone a Dios. Esas ideologías y formas de pensar que abiertamente atentan contra la verdad de Dios revelada en su palabra. Lo describe Pablo cuando dice: y no adopten las costumbres de este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, en la Reina Valera contemporánea. El apóstol Juan lo clarifica así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Así que, la mayoría considera que, como la política no es cosa espiritual, pues no proviene de Dios, entonces es mala, pecaminosa, mundana, por lo tanto debe ser rechazada por los creyentes. Pero debemos decir que esa forma de pensar es errónea, porque tiene detrás una forma de pensar que es antibíblica, que se llama dualismo. Esta perspectiva proviene de los griegos, que dividían el mundo en material y espiritual. Ellos decían que la materia era mala y que lo espiritual
era bueno. Razonaban: la carne es materia, por lo tanto es mala. El alma es espiritual, por lo tanto es buena. Esta forma de pensar se le conoce como maniqueísmo. Ejemplo de ello tenemos expresiones como o es blanco o es negro. Si no es de Dios, entonces es del diablo. O es santo o es inmundo. Si son cosas espirituales, son buenas porque son de Dios. Si son cosas terrenales, son malas porque son del diablo. Muchos evangélicos piensan que, como la política no es nada espiritual, por lo tanto es mala, no es de Dios. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmos 24:1. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Muy claro, Dios es el dueño absoluto de todo cuanto existe. Por lo tanto, Él tiene injerencia en todo lo que tiene que ver en la creación. Es decir, no hay actividad ni realidad humana en la que Él esté ausente. No podemos decir: Dios no está en esto, por ejemplo, la política, pues siendo soberano, Él es el Señor de toda la creación, lo que quiere decir que no podemos limitarlo o circunscribirlo solo a lo espiritual, a una área. El salmista decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, versículos 8 y siguientes. Así que, definitivamente, no podemos decir: Dios no está aquí, Dios no hace esto, Dios no interviene en esto. Ahora, la Biblia nos da casos de personajes que actuaron como instrumentos de Dios en el ámbito político. José fue nombrado por Faraón como vicegobernador de Egipto, es decir, el segundo en el gobierno, con poder casi absoluto solo por abajo del monarca. Fue desde su puesto político que logró salvar no solo al faraón y sus súbditos, sino que también a su propio pueblo, los israelitas. Podemos mencionar también a Daniel, quien combinó perfectamente su fe en Dios con su puesto político. De hecho, fue precisamente por su fe y su firme convicción en Dios que él pudo desempeñar su labor de gobierno e incluso ser respetado y tenido en alta estima por los reyes que lo tuvieron en palacio. Podemos hablar también de Moisés, de Esther y muchos otros personajes. Todos ellos fueron instrumentos de Dios desde el ámbito de lo político. Así que no podemos decir que Dios no tiene nada que ver en la política. Amigo o amiga que me escuchas, ¿eres de los que conciben la realidad en forma dualista? ¿Eres de los que considera que las cosas espirituales son buenas porque pertenecen a Dios y las materiales son malas, pecaminosas porque son del diablo? Cuidado. Espero que esta reflexión te ayude a comprender la perspectiva bíblica. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.